traumas craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, ya dije, tumores, ¿verdad? Trastornos generalmente neuronales, secundarios, ¿verdad? Entonces, hay primario, genético y secundario por algún evento que ocurrió durante la vida, un golpe, un trauma, una fractura de cráneo, ¿verdad? Un accidente cerebrovascular, son todos eventos secundarios. También la meningitis puede ocasionar esto, o la encefalitis. Y la convulsión, ¿qué es lo que es? Las convulsiones son eventos aislados, en donde hay una descarga eléctrica anómala en el cerebro. ¿Qué tenemos que saber? Que generalmente las convulsiones y las epilepsias son generación o sea, provienen de la corteza cerebral. ¿Sí? La corteza cerebral. La corteza que más descarga anómalamente electricidad es la parietal y la frontal. Son las dos estructuras que más se desequilibran eléctricamente. Es la descarga anómala de un paquete neuronal. Puede ser de un hemisferio o de dos hemisferios. Ustedes pueden saber si es un hemisferio o dos hemisferios. Clínicamente. Se puede. ¿Cómo? Ahí se clasifica la epilepsia. Tenemos la clasificación de crisis parciales y crisis generalizadas. Parcial es, por supuesto, un lado, que puede ser simple o complejo. Entonces tienen que hacer un mapa mental. ¿De qué depende eso? Depende de la conciencia, si pierde o no pierde la conciencia. Bueno, acá vamos a entrar a lo que es epilepsia, es una normalidad eléctrica del cerebro. ¿Por qué? Porque hay un foco epileptógeno, hay alguien que está generando electricidad de manera anómala. Crónica, dice crónica, si es crónica es epilepsia, si es aguda es convulsión. ¿Verdad? Por eso llamamos crisis epiléptica o crisis convulsiva. Atiendan bien porque esto va a salir en el examen. ¿En qué forma? En forma de caso clínico. Así que alerta sistema. Pero caracterizada por crisis súbitas, transitorias de tipo motor, sensitivo, autónomo o psíquico. Y acá es muy importante detenernos, porque pueden haber eventos motores. ¿Qué podría ser un evento motor? Puede ser una crisis tónica, tono se endurece. El paciente está bien hablando, de repente se queda duro a un lado. Si es un solo brazo, ¿es parcial o generalizado? Es parcial, muy bien. Si es el brazo derecho, ¿es el hemisferio izquierdo o derecho? Izquierdo, por supuesto. ¿Por qué? Por las decusaciones piramidales. Excelente. Atiendan bien. Muy bien. Ahora, si en vez de un tono se queda duro a un lado, ¿verdad? Se empieza a mover, ¿verdad? Flexiona y extiende el brazo en un periodo intermedio, o sea, más o menos a esta velocidad. Eso se llama clonus, ¿verdad? O clónico. Tónico, clónico, ¿verdad? Pueden ser dos formas motoras de expresarse, ¿verdad? También hay una que es generalmente de relajación, ¿verdad? Hay una crisis que se relaja el paquete muscular y el paciente cae al piso, ¿verdad? Cae al piso, que son las crisis atónicas. Pueden ser tónicas o atónicas y clónicas. Cada uno tiene una expresión diferente. ¿De qué me sirve esa información? Cuando yo le mire al paciente convulsionar, voy a decir, es una crisis tónica o una crisis tónico-clónica. Van a hacer su diagnóstico clínico del episodio convulsivo. Es un brazo, ¿no? Entonces es una crisis parcial. Eso es muy importante, no solamente para su diagnóstico, sino para localizar dónde es el problema. O informar al equipo de urgencia. Viene la ambulancia y le dice, mira, tuvo un episodio tónico-clónico generalizado por 5 minutos. Entonces ella sabe el pronóstico de ese paciente. Bueno, sensitivo. Eso es motor.
sensitivo puede haber disestesia, parestesia, puede haber analgesia, anestesia, ¿verdad? Dependiendo de qué sienta el paciente. Puede ser que pierda la sensibilidad de la mano, ¿verdad? O sienta dolor, hiperestesia de la nada. Son todos trastornos sensitivos, autónomos. Ahí aparece nuestro sistema vago, ¿verdad? El nervio vago. Hay un aumento del tono vagal, puede haber sudoración, palidez, sudoración confusa, piel fría. Y lo que más nos preocupa en este caso es la hipersalivación. El paciente empieza a hipersalivar, puede babear todo, y el principal problema de eso es que puede cerrar la vía aérea, ¿verdad? Y aparece lo psíquico. ¿Qué tal psíquico, verdad? Bueno, y aparece fenómenos que ustedes podrían confundir con incluso actividades paranormales, ¿verdad? Es importante preguntar. Ahí dice que el paciente piensa que está loco, pero él ve cosas que no existen. Por ejemplo, una araña gigante por la pared, ¿verdad? No existe eso, ¿verdad? Escucha sonidos que no existen, como campanas de iglesia, ¿verdad? Huele cosas que no existen. Se está quemando la casa, pero no se está quemando, ¿verdad? Él lo más percibe elementos psicopsiquiátricos. Eso de ver cosas puede ocurrir bastante frecuentemente en un contexto convulsivo, ¿verdad? Puede empeorar esto, y vamos al déjà vu, ¿verdad? Personas que tienen constantemente déjà vu, peligroso, ¿verdad? ¿Qué es déjà vu? ¿Escucharon hablar? Es como si fuera que ustedes ya vivieron esta experiencia, ¿verdad? Esta experiencia sobre esta clase. Yo ya di esta clase, estoy seguro que ya di, pero nunca di, ¿verdad? O si no, que se fueron ya en ese lugar, ya visitaron, pero ustedes jamás se fueron, ¿verdad? Eso es una forma psíquica. Y también el Yamaisbu, ese ya es más difícil, ¿verdad? ¿Qué significa Yamaisbu? Muy bien, ustedes ya dieron, yo ya les di esta clase, pero de su memoria se borró, nunca dieron para ustedes. Está esa información. Dice su compañero, sí, ya dimos, ya. No, yo nunca di. Sí, vos viniste. No, nunca. ¿Verdad? Entonces, llamáis, jamás pasó eso. ¿Verdad? Y también cosas que pueden relacionarse con eventos psíquicos, como también la autoscopía. Escuchan hablar ya de la autoscopía. Se desprenden de su cuerpo y se miran desde arriba. Como si fuera que vuelan. Sí. Pueden salir de su cuerpo y mirarse que están durmiendo. Eso es autoscopía. Puede ocurrir también en la famosa parálisis del sueño, que seguramente a muchos le pasó, ¿no? Bueno, todo eso es convulsivo, no es algo paranormal ni psicopsiquiátrico, ¿verdad? Viene de un fenómeno orgánico. Pero acuérdense que solamente ocurre en las crisis parciales simples. En las complejas ya no, ¿verdad? O sea, un paciente inicia con un proceso convulsivo siempre desde abajo. Puede empezar con una crisis parcial, por ejemplo, se mueve la mano sola, no puede controlar la mano y después desaparece. Ahí va a ser un evento convulsivo parcial, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema desde el punto de vista clínico? Que esto tiene tendencia a empeorarse. Inicia con una mano, luego ya el brazo y luego ya es todo, ¿verdad? Entonces tiene tendencia a empeorar la crisis, ¿entienden? Entonces es muy importante que ustedes clasifiquen la convulsión y principalmente tenemos que saber la estadística. ¿Cuál es más frecuente? ¿La tónica, la clónica, la atónica o la tónico-clónica? Lastimosamente más del 60% son tónico-clónicas generalizadas. O sea, el paciente va a sacudirse completamente, va a perder la conciencia y va a caer al piso, ¿verdad? Esa es la forma más expresiva estadística. También aparece algo que se llama crisis de ausencia. El paciente, por ejemplo, yo estoy dando clase, de repente me desconecto, pero me desconecto, ustedes me hablan y yo desaparecí, pero mantengo la postura, no me caigo. Esa es la característica de la crisis de ausencia, mantiene el tono,
pero la memoria se borra totalmente en ese lapso en el cual me desconecté. No me acuerdo de nada de lo que pasó. Me grabaron agua. No, eso se llama crisis de ausencia. Síncope es la caída, el famoso desmayo, que es, por eso es importante clasificar, muy importante tu acotación, si es síncope o convulsión o crisis de ausencia. La crisis de ausencia, yo estoy dando clase y me quedo con los ojos abiertos, mi cara cambia, se vuelve totalmente inexpresiva y generalmente los brazos se relajan. Me quedo así. Ustedes me hablan, me golpean, pero yo no vuelvo. 15, 20 segundos, vuelvo rápido. Y empiezo a continuar mi clase como si nada. Pero hubo un lapso de 20 segundos que me desconecté. Eso es una crisis generalizada. O sea, es de los dos hemisferios. Anteriormente se llamaba pequeño mal. Pequeño mal. Porque el gran mal es la tónico-clónica generalizada. Vamos a ver enseguida de qué se trata. Justamente acá. Este muñequito, ¿verdad? Este dibujo. ¿Qué le pasó a esto? ¿Es una tónica o una clónica? Tónica. Se endurece, dura muy pocos segundos, 15, 20 segundos, 25, 30 segundos, y luego empieza la sacudida. Empieza a sacudir todos los miembros. Es la clónica, por eso es tónico-clónica, y luego entra en un estado total de relajación cerebral. El paciente se queda profundamente dormido, hay liberación de esfínteres, se orina todo, se va de cuerpo, ¿verdad? Y empieza a babear, a producir ¿Y se orina también? La tónica, sí. Puede haber liberación de esfínteres. Generalmente cuando son los dos hemisferios puede haber liberación de esfínteres. Incluso en la tónica, porque la tónica pierde el tono y cae. ¿Sí? O la tónica generalizada. Todos en. Bueno, el que no libera esfínter es el pequeño mal. El pequeño mal no libera esfínter. Vamos a pausarnos acá. No funciona el aire, no sé qué le pasa. Recordamos que lo que es psíquico es más bien de crisis parciales simples. ¿Sí? Cuando es complejo ya pierde la conciencia. Esa es la diferencia. Se hace duerme y se borra la memoria. ¿Sí? Entonces, una compleja no puede tener eventos psíquicos, generalmente. Bueno, luego nos vamos a las crisis, donde dice que son una expresión de un trastorno subyacente. Por supuesto, hay una anomalía cerebral de un grupo de neuronas que descarga eléctricamente un componente anómalo. ¿Verdad? Eso hace que se contraiga generalmente algún paquete muscular o haya trastornos sensitivos o psicóticos, ¿verdad? O psicológicos. Bueno, entonces puede ser de carácter genético. Si es genético llamamos epilepsia primaria, o puede ser traumático, epilepsia secundaria. Puede ser metabólico también, eso es muy importante, interesante. Nos dice que la primera regla para descartar un cuadro convulsivo de causa, porque nosotros no buscamos realmente tratar la convulsión, buscamos inicialmente la causa por qué se produjo, ¿verdad? Es la hipoglicemia. La hipoglicemia. Ustedes saben que hay fenómenos de seguridad, en el cual, por ejemplo, ustedes no comen y se empiezan a presentar fenómenos de urgencia o emergencia que le va a advertir que están hipoglicemiando. Por ejemplo, mareo, visión borrosa, taquicardia, palpitación, vértigo, tinnitus, temblores, que te dicen, mira, está bajando tu glicemia y necesito que comas. ¿Verdad? Pero normalmente el sistema metabólico compensa esto gracias al proceso de neoglucogénesis. Se empieza a consumir por su propia grasa y su propia proteína para nivelar los niveles justamente de glicemia correctos. Pero en ciertas personas, por ejemplo sepsis, por ejemplo antidiabético, insulínico, pueden llegar a niveles peligrosos como 20 miligramos por decilitro de glicemia, ya se producen convulsiones. Y
Y recuerden que por debajo de 70 ya es hipoglicemia, miligramos por decilitro. Bueno, infeccioso ya dijimos, maligno. ¿Qué se refiere a infeccioso? No es infección de la pierna, ¿verdad? Una infección del sistema nervioso central, una meningoencefalitis. Puede ser maligno, un tumor cerebral, primario o metastásico. Y farmacológico. Hay fármacos que producen convulsiones, que son epileptógenos. Y vamos a ver cuáles son. Bueno, hay dos sistemas de neurotransmisión explicados. Tenemos los sistemas que son excitadores y los inhibidores, ¿verdad? Para que sea fácil y rápido, para que se produzca una convulsión, predominan los mecanismos excitadores y los inhibidores son, digamos, frenados. Bueno, acá nos dice mecanismo inhibitorio generalmente depende del sistema GABA, ¿verdad? Y los estimuladores, la sobreestimulación del sistema excitatorio principalmente actúa lo del N-metilaspartato. Por supuesto, estos neurotransmisores estimulan de manera secundaria los canales iónicos de cloro, ¿verdad? Y los que son iónicos como el NMDA estimulan los canales de sodio, potasio y calcio, que son excitadores. Entonces, para que se produzca una convulsión tiene que haber predominio de efectos excitadores y canales de sodio, calcio y potasio. O sea, hay una hiperexcitación neuronal para que se produzca una descarga eléctrica anómala, ¿verdad? Fíjense lo que dice esto. Evitar mordedura de lengua y otros daños, sacudida de miembros. Vemos que le metió algo en la boca, ¿verdad? Bueno, esto según la guía nueva de protección de convulsiones dice que no se tiene que tocar la boca, ¿no? Solo colocarte de Solamente colocar de lado o ladeado y no tocar nada, ni meter la mano en la boca para proteger la lengua y demás cosas, porque hay más riesgo de daño si realizan estas maniobras. Bueno, los antiepilépticos por supuesto modifican estos canales o inhiben los canales excitatorios o promueven los neurotransmisores inhibitorios, principalmente GABAérgicos. Bueno, y lo que estaba diciendo es, ¿verdad? Tenemos un resumen de las convulsiones parciales y generalizadas. Las parciales son un hemisferio, eso es importante, un hemisferio. Pueden ser simples o complejas. ¿Cómo diferencio eso? Si está consciente o está inconsciente. Si está consciente y está convulsionando, generalmente va a convulsionar un solo lado, el derecho o el izquierdo, y va a estar lúcido. Va a decir, mira, no sé qué le pasó a mi brazo, ¿verdad? O sea, va a estar ubicado en tiempo, espacio y persona. Sin embargo, las complejas no, pierden la conciencia, ¿verdad? Generalmente, como dice ahí, pérdida del conocimiento, por lo menos de 30 segundos a 2 minutos. Es el tiempo promedio de una convulsión estándar. Una persona convulsiona normalmente 2 minutos como máximo. ¿Puede prolongarse? Por supuesto que puede prolongarse. Bueno, después tenemos las parciales con convulsión tónico-clónica generalizada secundaria. O sea, inició con un hemicuerpo afectado, pero luego se convirtió en los dos hemicuerpos. Evolucionó. Recuerden que siempre tiene tendencia a empeorar o a complicarse. Abajo tenemos las generalizadas. ¿Cuál es la diferencia entre parciales y generalizadas? Los hemisferios. Parciales 1, generalizadas son 2. Psicos. Y aparece el pequeño mal, que se llama crisis de ausencia. Crisis de ausencia. Recuerden que la crisis de ausencia, por más que parezca benigna, es generalizada. O sea, no tiene muy buen pronóstico. Nos dice alteración repentina del conocimiento con mirada fija, o sea, está con los ojos abiertos. Interrupción de las actividades, o sea, si estaba enseñando me quedo quieto.
y duración generalmente corta, 30 segundos. O sea, no suelen ser muy prolongadas. Otra cosa característica es que la cara pierde la expresión. Normalmente hay una expresión, ¿verdad? De enojo, felicidad, odio, lo que sea. Eso se vuelve totalmente inexpresivo. Doctor, ¿y la persona que está pasando tiene conciencia o solo la gente que le va a decir qué pasó? No, la persona pierde la conciencia. Entonces está ahí y no sabe qué pasó. Claro, después está puede- con los ojos abiertos, está con el tono muscular conservado, se quedó donde estaba, pero se borró la conciencia. Entonces para el Está- diagnóstico y- alguien le va a decir qué pasó. Claro. Justamente hace rato un compañero dijo síncope y convulsión. ¿Qué diferencia hay? Los mecanismos fisiopatológicos son distintos. Síncope es por hipoperfusión, ¿verdad? No le llega sangre al cerebro y se apaga, se desmaya, el famoso desmayo. Y la convulsión también puede alterarse el estado de conciencia, pero es por una descarga eléctrica cerebral, ¿no? Por hiperexcitación de neurotransmisores, ¿no? Excitadores. Entonces son mecanismos totalmente distintos. ¿Cuál es la diferencia? Ambos pierden la conciencia, pero el síncope se acuerda de todo lo que pasó antes de eso. Dice, yo estaba acá, estaba dando clases, y de repente se borró, ¿no? Sin embargo, el que convulsiona se borra, no sabe cómo llegó hasta acá, no sabe qué pasó antes, ¿entienden? Pierde totalmente la memoria a corto plazo. Entonces ustedes pueden diferenciar si fue un síncope o una convulsión. El tratamiento es totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto. Bueno, después hablamos de crisis de ausencia. Esos 30 segundos ustedes dirán, bueno, no es tanto tiempo, pero hay un problema. Tiene tendencia a ser recurrente en el día, o sea, ocurre entre 3 a 5 a 6 veces por día. Imagínense, usted está manejando a 100 kilómetros por hora, le da su crisis de ausencia, ¿verdad? Por un poste. Entonces es peligroso igualmente. Esos 30 segundos puede ser que esté haciendo una actividad importante, esté manejando un tractor, ¿verdad? Que queden en crisis de ausencia y le pasen a uno cuando a otro encima, ¿no? Entonces es muy peligroso de igual manera. Doutor, e a parcial simples ela não pode também ser um diagnóstico diferencial de AVC? Claro. Hay una regla que dice que todo paciente que convulsiona tiene que hacerse una tomografía. No importa si se conoce algo epiléptico. Puede hacer un ataque de cráneo, una tomografía axial computarizada. Porque no descartar que no sea, como decir, una lesión hemorrágica o isquémica o tumoral. O que aconteceu com meu pai? Meu pai ele simplesmente sentiu a mão formigar e ele tem fibrilação atrial. Por mais que já tratava, Igual yo, aí foi. una sede isquémica. Entonces es siempre importante. La única que no se hace tomografía, la que no le irradiamos al paciente, porque tampoco hacerle una tomografía a los pacientes es benigno, es como 100 radiografías de una vez. Y esos tiene un potencial oncogénico. Es la hipoglicemia. Por eso lo primero que hacen cuando viene un paciente convulsionando en la urgencia es controlarle la glicemia por hemoglucosis, ¿no? Entiendan bien que muchas veces no dice el número, dice LO no, ¿verdad? Muy bajo. Entonces eso ustedes le hacen glucosa al 20 o al 50% y automáticamente se den la convulsión. Es mágico. Es mágico. Bueno, después tenemos las convulsiones mioclónicas, que ustedes ya saben que son movimientos de flexión y extensión de un paquete muscular, o tónico-clónicas. Para que sea tónico-clónica, primeramente tiene que endurecerse, contraérselo. A veces tan fuerte porque es una contracción descontrolada que puede, digamos, haber una sección de un tendón o puede fracturar incluso un hueso, ¿verdad? O sea, es un evento totalmente descontrolado en cuanto a las contracciones musculares y generalmente debutan con un grito fuerte. Grita y luego empieza el proceso. ¿Puede ser clónico-tónico? No, siempre es tónico-clónico. Primero tónico, se endurece y luego se contrae. Bueno, acá tenemos la primera generación, que es lo que tenemos muy disponible.
porque es accesible, es barato, ¿verdad? Mediante todo el sistema de salud tienen los convencionales o de primera generación. Aparece, por ejemplo, la carbamazepina, droga primaria antigua, ¿verdad? La fenitoína y el valproato o el ácido valproico. Sin embargo, los de segunda generación son más nuevos, son mucho mejores, pero tienen un problema, son caros, ¿verdad? Recuerden que esto es un tratamiento prolongado. Ya aparece la cosamida, la motricina, el levetiracetam. Hay una guía de crisis convulsiva que dice que la droga primaria para los Estados Unidos y Europa es levetiracetam, considerado el mejor anticonvulsivante, solamente que es muy caro, es muy caro. Entonces nosotros seguimos en la etapa colonial, ¿verdad? Usando fenitoína. Bueno, esto es lo que ocurre en una descarga cerebral. Vemos, no es electrocardiograma, es un electroencefalograma que detecta justamente las ondas. Y vemos que para la convulsión aparecen generalmente polipuntas, que da la bienvenida a una crisis convulsiva tónica, y luego una amplitud aumentada para la fase tónica, y finalmente una línea isoeléctrica para la fase postictal. Eso es muy importante en la clínica, porque se recuerda que una convulsión dura en promedio 2 minutos. Cuando le agarran al paciente, le alzan al vehículo, a la ambulancia, cuando llegó junto a usted ya pasó 20 minutos. No viene más convulsionado. ¿Cómo le van a encontrar? En postictal. Paciente profundamente dormido, ¿verdad? Y van a decir, este paciente no convulsionó. Convulsionó, sin embargo, tienen que recordar que hay una fase postictal que podría ser un evento secuelar de esta convulsión. Y se caracteriza por hipersalivación. Recuerden que es proteger la vía aérea. Las mayores muertes por convulsión ocurren en la fase postictal. Por ejemplo, le dan a la noche durante el sueño, se ahogan con su propia secreción. Bueno, aparece el primer fármaco primario, el mejor, considerado dentro del grupo primitivo, antiguo, ¿verdad? De primera generación. Nos dice que conserva inactivos los canales de sodio, que recuerdan que estos canales de sodio eran excitadores hacia la neurona y aíslan muy bien el foco epileptógeno. Podrían ser utilizados para las urgencias. Esto es una urgencia. Bueno, ¿qué nos dice de la fenitoína? También conocida como difenilhidantoína. Tiene un nombre más largo. Bueno, su absorción y metabolismo son muy variables. Ese es un problema. No es como todos los otros fármacos. En muchas personas mantiene buena concentración, en otras no. O sea, la biodisponibilidad del fármaco es variable. Ese es su problema. Bueno, por lo que dificulta la dosificación. O sea, hay veces que en muchos pacientes no alcanzamos la dosis terapéutica. Bueno, la velocidad de eliminación también varía según concentración y la vida media es muy importante, 6 hasta 24 horas. El intervalo es muy largo, 6 a 24 horas. Bueno, si la concentración menor a 10 microgramos por ml ya puede producir un estado convulsivo, o sea, un episodio convulsivo. ¿Y cómo podemos saber esto? Y podemos solicitar difenil o fenitoinemia, concentración plasmática de fenitoína en plasma, y ver si alcanzamos o no 10. Si no alcanzamos, tenemos que aumentar la dosis. De lo contrario, el paciente va a convulsionar. Entonces puede solicitar. Por cierto, es barato, cuesta 50.000 guaraníes por ahí. Bueno, las reacciones adversas. Siempre que administran un fármaco, tienen que saber qué le puede pasar a nuestro paciente. Bueno, al igual que la penicilina, es considerado uno de los fármacos más alergénicos dentro del grupo de antiepilépticos, o sea, da muchas alergias. Reacciones tipo alergias leves, urticarias. Bueno, los síntomas agudos son más profundos: náusea, mareo, sedación, son sedantes. Nixtacno o nixtacno. ¿Qué es nixtacno?
Movimientos oculares conjugados, ¿verdad? Se mueven juntos, que pueden ser verticales, horizontales o rotatorios, ¿verdad? Diplopía, visión doble, falta de coordinación motora que llamamos ataxia, ¿verdad? Ataxia. Recuerden, reacciones alérgicas, consideramos lo más alergénico, ¿verdad? No tiene nada que ver con la alergia, esto es una posición gatillo de fusil o pitótono, que puede ocurrir en una crisis convulsiva tónica, una crisis tónica. Bueno, por vía intravenosa puede provocar arritmias. ¿Se recuerdan que era un antiarrítmico clase 1B? La fenitoína. O sea, puede generar arritmias por vía intravenosa. Hay que tener cuidado con la estructura cardíaca. Bueno, debido a la alteración del metabolismo del colágeno, esto también es muy importante. Por eso condiciona muchas veces su tratamiento crónico con este fármaco. Funciona muy bien para crisis, para urgencias. Pero darle por mucho tiempo a un paciente puede provocar hiperplasia gingival. Las encías crecen, se vuelven más sensibles, pueden sangrar. Entonces eso se ve hasta en un 20%, que no es muy poco. Bueno, interfiere con el metabolismo de la vitamina D también, eso es otro trastorno. Puede interferir con el ácido fólico y con la vitamina K, que puede producir, si tiene interferencia con la vitamina D, trastornos óseos que llamamos osteomalacia. Osteomalacia. Si se produce algún trastorno óseo en la niñez relacionado con la vitamina D, se llama raquitismo. También puede producir anemia megaloblástica. Ustedes saben que la vitamina B9 y la B12 forman parte de la configuración arquitectural nuclear del glóbulo rojo o del eritrocito. En este caso tenemos eritrocitos gigantes. Puede ocurrir, eso es muy importante recordar, porque hay veces que el paciente viene con una anemia megaloblástica y está consumiendo fenitoína. Entonces hay que reemplazarlo. Y tiene importancia con la vitamina K, tiene injerencia, puede producir coagulopatías. Recuerda, la vitamina K es fundamental para el tiempo de protrombina. Bueno, en mujeres jóvenes, o en mujeres, mejor dicho, fértiles, puede provocar insutismo. ¿Saben lo que es insutismo? Muy bien, masculinización. Generalmente relacionado con el vello. Le sale barba, le sale bigote, vello en el pecho. Esse é o sopro que o pessoal fala? Sopro? ¿Cómo? Soplo. Sopro. Ah, SOAP. Sim, porque esse também. No, ese es síndrome ovario poliquítico, muy bien. Pero el síndrome ovario poliquítico es otra cosa. Sí se caracteriza también por hiperandrogenia. En ese caso es por el andrógeno, que tiene mucha testosterona y derivados. Esa es una característica, pero no todos los SOP o los SOAP, el síndrome de ovario poliquístico, tienen hirsutismo. Hay algunos que son estéticamente normales, pero los ovarios están llenos de quistes. Se caracteriza también por ciclo anovulatorio, ¿verdad? Difíciles que provoca una gestación. Generalmente tienen tendencia a cierta obesidad, o sea, una serie de problemas que no tienen nada que ver con el fármaco. Así que mujeres jóvenes piensen en otra opción, porque le va a empezar a salir bigote y demás cosas. Bueno, el caso más extremo del SOP, ¿verdad?, es justamente una monarca, una reina, no me recuerdo muy bien de qué era de un país escandinavo. Era una reina, pero tuvo síndrome ovario poliquístico, y en la foto sale una persona barbuda. Parecía un hombre, parecía un rey, pero era una señora con barba. Y el marido al lado. Bueno, y tenía síndrome ovario poliquístico, ¿verdad? Eso supimos años después. Bueno, ¿qué interacciones tiene
farmacológica, por ejemplo. Puede combatir los mismos sistemas enzimáticos hepáticos, o sea, puede metabolizarse o eliminarse cierto componente. Puede reducir concentraciones de qué cosa, nuevamente los anticonceptivos orales. Así que puede haber fallos, puede haber gestaciones no planeadas. Cuidado con las mujeres, esto, si van a tratar la convulsión con una fenitoína. Recuerden que siempre se da porque es económico. Normalmente el paciente no puede comprar. Ahora, si son de alto nivel, no vamos a ir a elegir una fenitoína, ¿verdad? Vamos a irnos con la cosamida, la motrigina, etc. Bueno, también warfarina disminuye su concentración, o sea, puede haber pérdida de anticoagulación, agentes cardiovasculares y psicotrópicos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si el paciente convulsiona y está con tratamiento con fenitoína, es porque salió del rango de concentración. Entre 10 a 20 microgramos por ml se debe considerar una dosis, o sea, una concentración plasmática ideal para ceder la convulsión. Si por algún motivo convulsiona es porque está fuera del rango. Y recuerden que ustedes pueden solicitar la difenilhidratoinemia o fenitoinemia, que es la concentración en plasma. Esto no es algo teórico. Esto ustedes pueden comprobarlo, certificarlo. Por ejemplo, ustedes le están tratando con fenitoína, convulsiona al paciente y dicen, probablemente estemos fuera de rango, vamos a solicitar fenitoína. Vamos a ver cuándo viene. Vino 5. Tenemos que aumentar la dosis, ¿no? O reemplazar. Cambia. Bueno, ¿para qué usamos? Epilepsias. ¿Qué tipo? Convulsiones parciales. Ya saben que es parcial. Cuando llegue parcial, ustedes ya se imaginan un hemisferio, ¿verdad? Tónico-clónicas, esto ya es generalizado, pero no funciona, no sirve para la crisis de ausencia, para los pequeños males no técnicos, ¿no? También funciona para neuralgia. Ustedes saben que son dolores neuropáticos, dolores cerebrales, electrificantes, difíciles de tratar. Ahí aparece una opción terapéutica, estos fármacos, la fenitoína. No es de primera elección. Vamos a ver cuál es el fármaco que funciona más para la neuralgia. Que recuerden, por ejemplo, pacientes que se amputan el miembro por un pie diabético, algunos quedan con el dolor del miembro que se llama dolor del miembro fantasma, que es también una neuralgia. Entonces ahí es donde ingresa eso. Escuchaban ya hablar del dolor del miembro fantasma, ¿verdad? Sensación. Bueno, uso y dosificación en epilepsias tónico-clónicas, crisis parciales. La dosis usual es 300 miligramos por día. Esto es una dosis de mantenimiento, que sería en 3 dosis, 100 miligramos cada 8 horas. Alcanzarían la dosis ideal para alcanzar la concentración de 10 microgramos mínimo. Acá en un paciente tónico-clónico generalizado, ¿verdad? Bueno, convulsiones post-trauma, que son convulsiones secundarias, se prescribe para prevenir convulsiones en la primera semana después de un traumatismo craneoencefálico. Moderado o severo. Moderado o severo. Y también para cirugías cerebrales, que generalmente manipulan cerebro, ¿verdad? Bueno, estatus epiléptico es un término muy especial, que dice ahí, son convulsiones recurrentes y recuperación completa entre crisis. Esa es una definición. ¿Qué es lo que trata de explicar? Se recuerda que primero aparece la fase tónica, dura, clónica, movimiento y postictal. Después del postictal se recupera el paciente, se despierta, no sabe muy bien dónde está, qué le pasó, cómo llegó, qué estaba haciendo. Luego lentamente se va recuperando, pero se recupera. ¿Qué pasa acá? Convulsiona, tónico, no se recuperó todavía y vuelve a convulsionar. ¿Entienden? No es que se despertó, se ubicó. No, antes de que recupere el estado de conciencia, convulsiona ahora. Eso es estatus epiléptico. ¿Entienden? Automáticamente ustedes declaran estado epiléptico. ¿Cuál es la importancia?
que una convulsión provoca daño neuronal irreversible. Entonces, a medida que pasa el tiempo convulsionando, hay mayor daño neurológico y puede haber secuelas de por vida. Aparte que puede haber compromiso de vía aérea y puede haber muerte. Entonces, esto no es nada bueno. También se declara estado convulsivo a toda convulsión generalizada que dura más de 30 minutos. Imagínense convulsionar 30 minutos. Por isso que se aplica nessa forma. Por isso que se aplica nessa forma. Sí. Cuando viene un paciente convulsionando, vamos a ver cuál es el protocolo, ¿verdad? Lo normal es que se aplica una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque esto tarda tiempo en hacer efecto, no es tan mal. Sin embargo, las benzodiazepinas son rápidas, ¿verdad? En menos de 30 segundos ya está haciendo efecto neurológico. Entonces se aplica diazepam, si no funciona el diazepam, midazolam, más fuerte, y luego ya estamos haciendo en paralelo fenitoína. ¿Qué pasa? A pesar del medicamento, del tratamiento, sigue convulsionando tu paciente. No es que va a parar, sigue. Y ahí vos declarás estado. ¿Por qué? Porque es una señal de hacer un anestésico general. ¿Se recuerda cuál era el anestésico general que tenía un efecto anticonvulsivante? Muy bien, propofol, fármaco blanco, ¿verdad? Entonces, es una señal de iniciar propofol y le van a tener que anestesiar al paciente, dormirlo, intubarlo y llevarle a terapia intensiva, ¿verdad? Por lo menos 48 horas le dan tiempo para investigar por qué llegó a un estado convulsivo. Bueno, hace poco tuvimos un estado, un paciente normal, no sé si les comenté la historia, ¿verdad? 45 años, abogado, una vida cotidiana, pero tenía sinusitis. Le dolía la cabeza, al agachar hacia el frente le dolía, pesadez, no le hizo caso, por supuesto. Y un día para otro convulsiona, cae al piso, se sacude, ve la familia y no pasó. 30 minutos convulsionando, llegó al hospital, seguía convulsionando y era una meningoencefalitis. Se metió ahí la bacteria, ¿verdad? Se metió la bacteria en la meningo. Por eso es importante, si tienen sinusitis, trátense a tiempo antes de que convulsionen, ¿verdad? Bueno, ¿cómo usamos esto? Creo que ya aplicamos esto. Se administra por vía intravenosa. Por supuesto, esto es una urgencia, no vamos a darle por vía oral. Jamás. Es una urgencia, ¿verdad? Aparte, el paciente pierde el control de deglución. Olvídense de darle agua, nada, porque va a broncoaspirar y... Bueno, justamente hablando de la broncoaspiración, teníamos un paciente obeso la semana pasada y es triste la historia, ¿verdad? Obeso, 180 kilos tenía. Joven, 26 años, tenía un síndrome raro que se llama Prader-Willi, no sé si escucharon hablar. Su característica principal es que come, pero come muchísimo. Con 27 años nadie le dijo que era la familia que tenía Prader-Willi su hijo. Bueno, tuvo una infección, una neumonía, se internó y le daban de comer acostado, en decúbito dorsal hacia arriba. Le daban el yogur, la señora va a broncoaspirar tu paciente. No entendía la señora, igual le daba el yogur, broncoaspiró. Y la broncoaspiración es letal. Broncoaspiró, hizo paro cardíaco, respiratorio, le reanimamos por 45 minutos. Y falleció. O sea, la broncoaspiración hay que tener cuidado, ¿no? Y lo curioso del caso era que le queríamos dar un día antes de alta. Esperamos para completar el tiempo antibiótico y en ese ya broncoaspiró su yogur. Ainda bem que não deu, né? Queria só não. El destino, ¿verdad? Y probablemente le daban la casa acostado, ¿verdad? Fue a las 4:30 de la mañana, no estaba muy despierto el paciente. Bueno, se administra por vía intravenosa 10 miligramos de diazepam, que dijiste. ¿Por qué? Porque el diazepam es rápido. O 4 miligramos de lorazepam. Dice esto porque si comparamos diazepam con lorazepam, ¿quién es mejor? El lorazepam. Por supuesto, lejos le gana. ¿Cuál es el problema? Más caro. ¿Qué nosotros tenemos? Diazepam. Lorazepam tiene los Estados Unidos, ¿verdad? Las guías dicen lorazepam, pero es muy caro. Entonces no tenemos. Fíjense de lorazepam. Diazepam tenemos sí. Y seguido de fenitoína, 15 miligramos kilogramos peso de su dosis de carga. Recuerden, necesita carga.
necesita alta dosis para alcanzar rápidamente 10 microgramos por ml de concentración, ¿verdad? Bueno, debe administrarse lentamente. ¿Qué tan lentamente? Por lo menos un goteo para 45 minutos. ¿Por qué? Para evitar la alergia, para evitar esa reacción alérgica. Y acá está la condición. ¿Por qué damos primeramente diazepam? Porque su tiempo de latencia es 10 minutos. Nosotros no podemos esperar 10 minutos a que funcione el fármaco. Necesitamos ya. Y el que suprime inmediatamente la convulsión suele ser el diazepam. O mejormente el lorazepam. Pero no siempre funciona. Se le hacen diazepam, no funciona, sigue convulsionando. Ya están goteando fenitoína, sigue convulsionando. ¿No? Y van a fármacos más potentes hasta que no funciona nada y les queda el último, propofol. ¿No? Como dice ahí, si el estatus es refractario, se puede aplicar niazolam o barbitúricos, ¿no? Como fenobarbital. Bueno. Doutor, em caso de convulsão por febre, a gente trata da mesma forma? No. Bueno, eso digamos el año que viene, ¿verdad? Pero las convulsiones febriles afectan más a niños, a pediátricos, y generalmente se produce por una inmadurez del hipotálamo, del centro termorregulador, ¿verdad? Entonces sube la temperatura, no en todos los niños, en niños que tienen predisposición por algún motivo, ¿verdad? Sube la temperatura, el cerebro no logra regular y ¿qué hace? Descarga. Entonces el paciente convulsiona. Normalmente las crisis convulsivas febriles son de 5 a 15 minutos y son mucho más benignas que esta. O sea, el paciente convulsiona y rápidamente recupera la conciencia, está lúcido otra vez, no pasó nada, ¿verdad? Pero viene también con ese post-ictal en muchos casos y los niños no aspiran y mueren. Entonces las convulsiones febriles no son nada benignas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Usar estos fármacos? No, es bajar la temperatura. Hace antipiréticos, se protege vía aérea, se lateraliza, ¿verdad? Siempre. Muy importante eso. Y recuerden que puede producir broncoaspiración. ¿Por qué produce broncoaspiración? Porque ¿qué es broncoaspiración? Cuando va contenido generalmente gástrico, estuvo comiendo algo y ese algo viene y se va a los pulmones y obstruye vía. Ustedes saben que hubo un caso polémico acá en Paraguay, seguramente sacarlo de Paraguay, ¿saben? Hace como 3 años en un sanatorio muy importante, ¿no? En Asunción. Mucha gente de alto poder adquisitivo se fue. Se va una señora con su hijo, tuvo una convulsión febril, así como vos decís. Se va a la urgencia y estaban 3. El sanatorio está ahí plagado de cámaras, ¿verdad? Y lo curioso es que las cámaras tenían sonido, ¿no? Se ve que había 3 residentes y al ver que venía la criatura, desaparecieron. Desaparecieron, la pediatra estaba de guardia, estaba haciendo un parto. Cuando vino el paciente ya estaba en paro. Le reanimaron y murió. Entonces se fueron por esos 3 médicos que desaparecieron. Omisión de auxilio, ¿verdad? Eso es siempre, ustedes ven una urgencia, no son pediatras, igual se van a asistir, ¿verdad? Igual se van a asistir. Eso pasó hace poco, justamente en IPS. Vino una criatura en paro y nos fuimos a asistir, ¿verdad? Hicimos adrenalina intracardíaca y todo, para tratar de saber, pero por convulsión, ¿no? Yo tenía una condición neurológica, ¿verdad? Entonces, con la fiebre es distinto el manejo. Puede convulsionar hasta 7, 8 años, después el cerebro madura y ya no hay crisis febril. Eso es muy importante saber, porque hace poco me fui en terapia intensiva y me dijo, el paciente está convulsionando y tiene fiebre, probablemente sea por su fiebre que esté convulsionando. ¿Y cuántos años tiene? 56 años. Bueno, voy a omitir un comentario. Eso no puede ser, es otra cosa. Los adultos no convulsionan por fiebre. Niños, menos de 7 años. ¿Sí? Bueno, sí hay un porcentaje que puede evolucionar, porque es un potencial epileptógeno, pero eso vamos a dar mejor el año que viene. ¿Cuánto por ciento puede quedar convulsionando en el futuro?
que todo se soluciona. Hay ciertos pacientes que pueden ser epilépticos. Bueno, carbamazepina es otro fármaco primitivo muy utilizado, uno de los principales fármacos del tratamiento de crisis parciales, ya saben que es parcial, y tónico-clónicas, y aparece la neuralgia del trigémino, que por cierto es terrible, ¿verdad? ¿Cómo funciona la carbamazepina? Estabiliza la membrana neuronal, contiene las descargas y bloquea, por supuesto, los canales de sodio que son excitadores. Bueno, la biodisponibilidad puede aumentar cuando se consumen alimentos. Eso no quiere decir que van a consumir con alimentos, ¿no? Porque puede aumentar su concentración o forma y se absorbe lento y alcanza concentraciones máximas en 4 a 8 horas. O sea que imagínense esperar 4 a 8 horas que funcione. Usamos para prevenir o mantener una terapia, ¿verdad? Nunca para crisis, porque 4 horas no podemos esperar para que funcione, ¿no? El metabolismo hepático y la excreción renal, eso es para, a modo de grandes rasgos, y reacciones adversas en el tratamiento crónico, más su indicación es para el tratamiento largo. Diplopía, nuevamente. Recuerden que todos los anticonvulsivantes tienen efectos neurológicos, ¿no? Nistagmus, otra vez, no es normal esto. Generalmente cuando se pasan la dosis, hay una sobredosis, aparecen estos fenómenos. Ataxia, ¿qué es ataxia? Trastornos de coordinación de movimientos. Mira, preferentemente al caminar, marcha atáxica, amplía la superficie de bipedestación lenta, inclinada generalmente hacia adelante, y problemas de precisión. Por ejemplo, dismetría. ¿Saben cómo se hace la dismetría? Dedo, nariz. Parece fácil si funciona bien su cerebelo, pero si algo está mal, el paciente falla la cabeza. Después de a poco va corrigiendo. Bueno, y también algo sencillo que es pronación, ruinación. Eso se llama diadopocinesia, no puede coordinar los movimientos. Bueno, pero eso es semiología, el año que viene van a dar. Náusea, letargia, un sueño profundo, alergia también puede haber, no le alcanza la fenitoína y secreción inadecuada de antidiurética. Puede haber hiponatremia. Bueno, también elevación transitoria de enzimas hepáticas. Recuerden que es un metabolismo hepático en un 10% que normalmente es reversible si suspende. Tienen que cambiar. Bueno, también puede haber agranulocitosis, anemia aplásica, este ya es menos frecuente, todos son reversibles. Y es teratogénica, por lo que está contraindicado en el embarazo. ¿Sí? Una gestante, o sea, una paciente que tiene epilepsia se embaraza, tienen que buscar otra opción. Bueno, ¿qué pasa si hay una sobredosis aguda? Por supuesto va a entrar en depresión neuronal profunda, estupor, coma, hiperirritabilidad. Normalmente primeramente son hiperirritables y luego empiezan a dormirse. Es imposible que esté en coma y que esté hiperirritable, ¿verdad? Y convulsiones. Recuerden que al igual que los antiarrítmicos, todos los antiarrítmicos son arritmogénicos, todos los antiepilépticos son epileptógenos. Si superamos la dosis, podemos llevar al extremo de convulsión. Y lo más peligroso de esto es la depresión respiratoria. Este sería un fármaco letal si hay una sobredosis. Por ejemplo, un intento de autolisis o suicidio puede llegar a entrar en paro respiratorio. Y ocurre con la mayoría. Bueno, no hay una relación entre dosis y concentración, o sea, no hay una dosis estándar, como la fenitoína, y la dosis terapéutica va entre 6 a 12 microgramos litro, que es la concentración ideal para evitar convulsión. Y efectos adversos ya aparece con más de 9 microgramos por ml, que es incluso su pico terapéutico. Ya puede empezar a haber complicaciones. Bueno, ¿para qué usamos? Es de elección de convulsiones parciales, no es útil en estatus y
¿Por qué? Porque tarda 4 horas en hacer efecto. Y la dosis usual es 800 a 1200 microgramos día. Se utiliza o se sigue utilizando aún en mucha proporción, ¿verdad? También los dolores neuropáticos, principal fármaco. O sea, funciona muy bien para los dolores neuropáticos. ¿Como quién? ¿Quién tiene dolor neuropático? Los diabéticos, ¿verdad? Las neuralgias del diabetes. También neuralgia del trigémino glosofaríngeo, y la dosis suele ser 100 miligramos día, aumentar cada 4 días hasta llegar hasta 600 miligramos día. ¿Por qué esta dosis paulatina? Para reducir los efectos adversos, ¿verdad? Y también se puede utilizar en un trastorno psiquiátrico, que es la enfermedad bipolar, cuya terapia principal es el litio. Bueno, después hay una oxcarbamazepina, que al manipular la fórmula original le da cierta mejor ventaja. Por supuesto, tiene mejor tolerancia, menos riesgo de reacciones alérgicas o anafilácticas, y en otros países es similar a la carbamazepina, o sea, en otros aspectos. Bueno, después tenemos el ácido valproico, que también es muy buen anticonvulsivante. Sabemos lo que dijo el compañero, la posición correcta. Bueno, este brazo está un poco mal, tendría que estar detrás de la cabeza, ¿no? Y la pierna tendría que estar semiflexionada para que no se mueva. Bloquea los canales de sodio, y en el tálamo bloquea los canales de calcio. O sea, tiene doble, lo que da cierta ventaja en cuanto al espectro de convulsión. Bueno, a diferencia de los otros, aumenta las concentraciones de GABA, o sea, aumentan los neurotransmisores inhibitorios, ¿verdad? Viene por vía oral, se absorbe bien, y su metabolismo nuevamente es hepático, y su excreción es renal. Inicialmente son comunes la anorexia en cuanto a reacciones adversas y el vómito. Hay mucha tolerancia gástrica, y generalmente se minimiza esto, se recomienda darlo con alimentos para evitar este evento gástrico, ¿verdad? También produce sedación, ataxia y temblores si superamos un poco la dosis. Bueno, también trastornos menstruales, puede haber trastornos menstruales. ¿De qué tipo? Y puede haber retraso menstrual, ¿verdad? Y aumento del apetito. Eso no es bueno, va a empezar a comer más nuestro paciente. Trombocitopenia y disminución de la agregación plaquetaria, puede haber alteraciones de la agregación y la hemostasia primaria, y puede haber fenómenos hemorrágicos. Por supuesto, en condiciones que predicen eso, o sea, condiciones predispuestas. De lo contrario, sería muy raro una hemorragia. Bueno, también el efecto raro ovario poliquístico, generalmente puede exacerbar los síntomas y puede relacionarse con pancreatitis farmacológica. También la hepatopatía de curso fatal, en ciertos casos principalmente en niños, ¿verdad? 6 meses, y los niños menores a 2 años está contraindicado ácido valproico por este efecto hepatotóxico, ¿verdad? Le ha aumentado de efecto de tubo neural, esto es importante, en recién nacidos que tomaron durante el embarazo, o sea, totalmente contraindicado en el embarazo. Y también se relaciona con el autismo. Podría ser una causa, aunque este tema está muy profundamente estudiado, podría ser una causa generante o precipitante, ¿verdad? Bueno, también el antiepiléptico más teratogénico de todos. Esto se recomienda durante el embarazo. Bueno, todos los antiácidos luminales como aluminio y magnesio aumentan la absorción del fármaco, por lo tanto no se recomienda asociar con estos antiácidos, ¿verdad? Y también interactúan con las enzimas hepáticas que metabolizan otros fármacos, o sea, puede ingerir o inferir en la concentración de otros fármacos. Bueno, ¿para qué usamos? Agentes de primera línea de tratamiento de epilepsias focales, tónico-clónica generalizada, y funciona también primeramente, por primera vez, en las ausencias.
¿verdad? O sea, un espectro bastante amplio en cuanto a convulsiones o tipo de convulsiones. Para las unihemisféricas y bihemisféricas. Bueno, se inicia a 10 kilogramos día hasta alcanzar a las 2 semanas una dosis usual de 30 kilogramos día, que es su dosis tope. Muy valioso en el tratamiento de la enfermedad bipolar también, como la carbamazepina. También se puede usar, aparte de las convulsiones, crisis convulsiva, podemos usar en la cefalea en salvas y también en la migraña. ¿Verdad? Cefalea en salva sería un tipo de cefalea en racimo, también se llama, que va hacia la cara. Esta es la cara, un dolor neuropático asociado a la cefalea. No es para nada agradable, funciona para ese tipo de cefalea y como profilaxis de migraña, para evitar que aparezca. Dentro del tratamiento de profilaxis de migraña aparecen múltiples fármacos y la mayoría son anticonvulsivantes como el topiramato, ¿verdad? Topiramato, ácido valproico, carbamazepina, ¿verdad? También aparece antidepresivos como amitriptilina y también se puede usar en el trastorno de estrés postraumático. Algún trauma, algún accidente podría ser utilizado. Bueno, después tenemos un barbitúrico, que es como arbitral, ¿verdad? Fue el primer fármaco anticonvulsivante eficaz con toxicidad relativamente baja y barato, accesible. Esto es muy económico y es de alta eficacia. También incrementa la respuesta GABA, igual que el colega ahí, ácido valproico. Funciona muy bien por vía oral, se absorbe bien. Y lo que tiene es un poder inductor de enzimas hepáticas. ¿Qué significa eso? Que induce, acelera el metabolismo de muchos medicamentos. O sea, si el paciente es polimedicamentado o polifarmacológico, no es una muy buena opción porque va a tener mucha interacción. También la alcalinización de la orina aumenta su excreción. La alcalinización. Generalmente hay bacterias que producen. Reacciones adversas, nixtamina, nuevamente ataxia y mareos, todos son fenómenos neurológicos. Y niños pueden desarrollar hiperactividad, irritabilidad y trastorno del sueño. Lo contrario a lo normal. En niños se vuelve hiperexcitable. En algunos casos puede aumentar la frecuencia de convulsiones, por eso es recomendable rotar si produce este efecto. O cambiar, o trocar. Bueno, en adolescentes puede presentar depresión y en ancianos confusión mental. O sea, no es tan beneficioso. No se recomienda el uso en ancianos porque produce justamente depresión del estado de conciencia. Bueno, puede producir anemia, también megaloblástica. Recuerden que megaloblástica es un gran tamaño, específicamente mayor a 100 pentolitros. Osteomalacia, algún tipo de malformación relacionado a malformación ósea, relacionado a vitamina D. Y también nos dice que es antiepiléptico que afecta más la esfera cognitiva, o sea, produce muchos trastornos superiores del sistema nervioso central. Puede producir malformaciones fetales, por lo que está contraindicado en el embarazo también. Bueno, ustedes saben que este es un episodio de Los Simpsons. Estoy seguro, 1999, 2000 aproximadamente, en el cual convulsionaban después de ver un episodio televisivo, ¿verdad? Ustedes saben que Los Simpsons se relacionó con predicciones supuestamente, ¿verdad? Como la de Trump bajando la escalera mecánica. También se cree que es una predicción, porque hubo muchos casos compulsivos al ver programas de televisión. ¿Con quién se relacionó? Con un videoclip, no sé si conocen el cantante norteamericano The Weeknd. ¿Conocen o no? Sí. Estuvo en el ranking número 1 o 2 mundial hace 2 años aproximadamente. Porque tenía mucha, si ustedes ven, no recuerdo muy bien cómo se llama. La música tiene mucho
muchas luces estroboscópicas y muchos pacientes reportaron convulsiones a muchas personas al mirar ese videoclip. Incluso en muchos países retiraron el videoclip por ser epileptógeno. Entonces ahí viene esta predicción. También hay reportes de convulsiones con Pokémon. Pokémon, pero eso es cierto, en Asia principalmente. Cuando Pikachu descarga su electricidad en un episodio. No me creen, busquen en Google. Creo que está este episodio. Hay un episodio que descarga y ahí salen muchas luces y muchos niños convulsionaron. Principalmente en Japón, que es el especialista en anime. Desculpa, ya pues. Bueno, ¿para qué usamos? Ya están suspirando ya. Por isso que a gente usa óculos na neve, né? ¿Qué les pasa? No están acostumbrados a... Bueno, usamos por supuesto para epilepsia, eso no es nada raro. Por supuesto estamos hablando de epilepsia, en convulsiones tónico-clónicas generalizadas, parciales y complejas. O sea, para todo nuestro espectro cubre este fármaco. Pero nos aclara, no es útil para ausencia. Para ausencia. Hasta ahora lo único que funciona en ausencia es el ácido valproico. Bueno, la dosis es 5 miligramos kilogramo día en pequeños y en niños mayores 1 a 5 miligramos kilogramo día. Ô, doutor, por isso que nas raves se usa óculos escuros, né? Pra diminuir a fotofobia das luzes. ¿Dónde? Nas raves. Festa eletrônica. Ah, claro. Porque ele vai e usa Ahora ya sabes para qué poner los lentes. Ah, por isso, né? Tá vendo? Hay muchas luces y eso estimula los neurotransmisores excitadores. Y si tenés algún potencial Ele está preocupado, psicoemocional senhor, pode ferilmente en la falar. niña, fuiste. Bueno, hablamos de gabapentinoides. No son su especialidad las convulsiones reales. Aparece la gabapentina y la pregabalina. Más utilizada la pregabalina. Lejos. ¿Verdad? Bloquea los canales de calcio. Ustedes saben que los canales de calcio son excitadores, disminuyendo los neurotransmisores excitatorios como glutamato. Bueno, se absorbe muy bien por vía oral. Sería como los fármacos más inocuos dentro de todos los anticonvulsivantes. No se metaboliza, no tiene un metabolismo hepático, por lo tanto no pueden ser hepatotéricos. Su excreción es renal, no se unen a proteínas plasmáticas, otra ventaja cinética, y son excretadas sin modificación. Se medía 6 horas y las reacciones adversas son muy bien tolerables. Esto no es tan agradable, es tan fácil, ¿verdad? Pueden producir molestias gastrointestinales leves, sí producen mucha somnolencia, ese es un efecto más frecuente. Da mucho sueño, puede llegar a producir ataxia, pero nunca vence. Y la pregabalina, comparativamente con la gabapentina, es mejor tolerada y más utilizada, ¿no? Bueno, también su uso crónico puede aumentar de peso, ¿no? Y puede usarse en el primer fármaco que se puede usar en el embarazo, ¿no? El resto todo es teratogénico. Bueno, interacciones, carecen de ellas por no tener metabolismo hepático, ya sabemos. Se puede usar en crisis parciales refractarias, primera línea, tiene que ser refractaria. Si no, no es una indicación primaria. Primera línea para el manejo del dolor neuropático, eso es fundamental. Doutor, Si tiene un paciente diabético con neuropatía periférica, pregabalina. refratária, parcial, refratária, como é isso? Que no funciona la terapia convencional. Entonces ahí recién agregas. Eso es muy importante en la convulsión o en las epilepsias. Normalmente si en la hipertensión, por ejemplo, si no funcionaba un fármaco, le agregaba, le sumaba. Sin embargo, acá no funciona así. Solamente nos quedamos con uno y mejoramos esa terapia, la dosis, pero solamente elegimos uno. Cuando no funciona ahí, vamos asociando, pero lentamente. Bueno, ya sabemos que esto es muy importante, tendría que estar en poco. Y se han usado para enfermedad bipolar,
también para migraña, funciona principalmente en profilaxis, y la ansiedad generalizada, también muy utilizado en la fibromialgia, ¿verdad? Que es un diagnóstico muy difícil y de exclusión. Bueno, después hablamos de la benzodiazepina. Este tiene un capítulo aparte, pero como se usa como droga de elección para las crisis, actúa sobre un receptor individual que se llama benzodiazepina, ¿verdad? Que es un componente GABAérgico. Los medicamentos de este grupo facilitan la transmisión inhibitoria GABAérgica, ¿verdad? Y tenemos diazepam, midazolam, clonazepam, lorazepam, que son los más utilizados en el contexto epileptótico. Bueno, indicaciones en las crisis. Recuerden que solamente se utiliza en crisis. ¿Qué es crisis? Un episodio hiperagudo, o sea, como mencionó ahora. Y el clonazepam, acá dice, el clonazepam y el clobazam se usan en el tratamiento crónico. No es muy recomendable porque estos fármacos tienen tolerancia y tienen dependencia. Aparte, hace un año salió un estudio que decía que personas que consumieron crónicamente esto porque dependen de él, se relacionó más con atrofia cerebral y enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. O sea, las benzodiazepinas no son nada beneficiosas a largo plazo. Buena absorción por vía oral, metabolismo hepático y eliminación renal clásica, ¿verdad? Es frecuente la tolerancia a sus efectos terapéuticos. ¿Qué era tolerancia? Necesitan aumentar la dosis para conseguir un efecto beneficioso anterior. Y le faltó dependencia. Si dejan de consumir van a tener abstinencia. Y recaída a los 6 meses. Ese es un problema, por eso no usamos cotidianamente. Bueno, el clonazepam, muy utilizado para muchas cosas que no sean conocidas. Efectos adversos más frecuentes tienen sedación, confusión, ataxia y nistagmo, que son fenómenos neurológicos. Puede haber disarquia, pero no una sobredosis. ¿Sí? Ya vimos casos de sobredosis con disarquia. Cambios de conducta como agresividad e hipercinesia. Se vuelven agresivos. Y son frecuentes la cialorrea, que es el babeo, y enuresis. ¿Qué es enuresis? Se orina de noche. No controla el esfínter nocturno y se orina todo. Entonces, muy relacionado. Bueno, también se asocia, ya dije, dependencia física. Igual se parece a los opioides. Puede producir convulsiones si se suspende bruscamente, con un fenómeno de abstinencia. Así que, si van a retirar una benzodiazepina, tiene que ser un descenso progresivo y lento, ¿verdad? Bueno, usar con precaución en personas que requieran estar alertas. ¿Como quién? EPOC, ¿verdad? EPOC, también el trastorno respiratorio del sueño, ¿verdad? Hay personas que son obesas, por ejemplo, tienen problemas de respiración. Tienen que buscar otra opción. Contraindicado en hepatopatías, en insuficiencia hepática o historias, por supuesto, de alergia a benzodiazepina. Hasta ahora nunca ha habido una alérgica a benzodiazepina. Raro es, muy poco frecuente que sea alérgico. Tampoco es seguro en el embarazo ni en la lactancia porque hace el mismo efecto, el neurodepresor. Bueno, útil en las crisis de ausencia, crisis convulsivas y en las crisis mioclónicas o atónicas. Todos son crisis. Atiéndame, ¿qué es crisis? Un evento agudo, ahora. No para las convulsiones en el tratamiento crónico. Solamente están indicados para solucionar bruscamente el tema convulsivo. Bueno, las dosis usuales en adultos son de 4 a 8 miligramos día, repetido en 3 tomas. Recuerden, va a hacer tolerancia. ¿En cuánto tiempo hace tolerancia? Generalmente a partir de los 7 días. Así que no controlan su crisis y ya reemplacen por otro fármaco, ¿no? No tengo idea que tiene esto que ver, así que vamos a ver. Bueno, clobazam es un derivado benzodiazepínico también, similar al clonazepam.
Se diferencia de los fármacos clásicos porque tiene una amplia separación entre dosis antiepiléptica y efectos sedantes e hipnóticos. Recuerden que el clonazepam es sedante, de duerme, es ansiolítico. Generalmente muchos confunden su droga, o sea, su efecto principal es ansiolisis. Ansiolisis. Muchos usan para dormir. No es una recomendación muy correcta, ¿verdad? Bueno, muy eficaz, con pocos efectos indeseables comparativamente con nuestro compañero clonazepam. Es muy útil como coadyuvante en convulsiones nocturnas. Eso es muy importante. Justamente lo que estaba diciendo, no metan nada en la boca por si acaso. Esto es para que no hagan, no para que hagan. Está prohibido meter algo en la boca, porque le van a obstruir la vía aérea. Bueno, es útil como coadyuvante. Sí, si no está funcionando nuestro anticonvulsivante central como fenitoína, o valproico, carbamazepina, podemos sumarle una benzodiazepina. Generalmente se controla con la asociación. Bueno, la dosis en adulto es 0,5 miligramos kilogramo día, hay que calcular cuántos kilos tiene, ¿verdad? Y se puede utilizar de manera intermitente. Sin embargo, el clonazepam no. Diazepam, uno de los fármacos más famosos y utilizados en las crisis. Esto está popular. Por su rápido inicio de acción, es muy rápido, estamos hablando de segundos, suprime bruscamente en la crisis, muy útil en crisis convulsiva. Siempre recuerden que es por vía intravenosa. Tienen que hacer una vía y se administra por vía intravenosa, no por vía oral ni sublingual. Bueno, también una opción, en caso de que no se pueda canalizar una vía, sería la vía rectal, que es útil también en caso de que no se pueda hacer un acceso venoso. Como dice acá, acceso venoso sea difícil, razón de 5 a 7.5 miligramos día por vía rectal. En este caso sería una vía principalmente utilizada en niños. Bueno, el lorazepam es útil para el tratamiento con el diazepam en la crisis convulsiva. Son muy rápidos. ¿Verdad? ¿Quiénes son los más rápidos? Diazepam y lorazepam. Este es el mejor. ¿Verdad? Su periodo de acción es mayor, o sea, tiene más efecto, más prolongado, por lo cual algunos consideran de elección para la crisis convulsiva. Pero latinosalto es un poquito más caro para no tener. Por vía intravenosa debe administrarse diluido en igual cantidad de solución salina. O sea, si tiene 5 ml, 5 cc de suero fisiológico. Y el midazolam. Normalmente con el midazolam le tenemos, particularmente le tengo respeto, porque es mucho más potente. ¿Verdad? Si usa midazolam, tiene que tener muy buen entrenamiento para intubación orotraqueal, porque posiblemente le intuben a su paciente, le exprime el sistema nervioso central hasta comprometer vía aérea, así que este hay que dejar como reserva. Útil, acción más prolongada, más rápida que el diazepam, mucho más potente. Siempre se usa por vía intravenosa a 0.1 miligramos kilogramos peso. Bueno, después tenemos uno especial que se llama etosuximida, que es la actividad eléctrica anormal, o sea, funciona en la actividad eléctrica anormal en crisis principalmente generalizadas tipo ausencia. Actúa sobre los canales de calcio tipo T a nivel central, en el tálamo. La etosuximida está diseñado principalmente para la crisis de ausencia y sus efectos indeseables más frecuentes son del tipo gastrointestinal. No tiene mucho efecto, anorexia, ifo y vómitos. Y la dosis va de 250 a 500 miligramos por día, aumentando hasta alcanzar un efecto beneficioso. Bueno, el lugar donde actúa en esta zona, talámica y ganglio basal. Y por último, para los que están suspirando. Entonces, este otro es el principal para la crisis de ausencia. El principal. Se usa para eso especialmente. Y por último, algo que no tiene ningún efecto anticonvulsivante es el sulfato de magnesio. Entonces, se ve que está en una urgencia.
usado en la prevención y en el tratamiento de convulsiones, pero en gestantes, preeclampsia grave y eclampsia. Recuerden que si es eclampsia está convulsionando. ¿Por qué convulsiona una gestante? Por hipertensión. La hipertensión y la gestación no se llevan bien, para nada, ¿verdad? Porque generalmente el cerebro pierde la condición de reflejo de protección ante la hipertensión. Entonces sube un poco la presión y descarga y produce convulsiones, ¿verdad? Y recuerde que la convulsión puede producir daño neuronal y compromiso de vía aérea. Entonces estamos en problemas, ¿verdad? No se conoce cómo funciona, pero se cree que produce vasodilatación a nivel cerebral, reduciendo la isquemia cerebral o hipertensión asociada. Bueno, a la dosis empleada clínicamente es atóxido, o sea, no es tóxico para el feto, y sus concentraciones sanguíneas deben ser monitorizadas por reflejo. Eso es importante hacerlo en reflejo porque a medida que va subiendo la concentración se va perdiendo el reflejo autotendidoso. Ustedes pueden vigilar esto y ir reduciendo la dosis. Bueno, se coloca una dosis de carga de 2 a 4 gramos intravenosos para continuar por 1 gramo por hora. Esto se usa para crisis convulsiva en gestante. Ahora sí. Llegamos al final. Bueno, esto va sacando. Vamos a vernos la próxima clase. Essa você todo mundo de graça. Você gostou todo mundo de graça. Ó. É vezes